Le ponemos stop a las tonterías y buena música, por suerte, ¿no? Pero a la vuelta tenemos mucho más para compartir. Cállate y deja escuchar la radio. Inicio de espacio publicitario en Maxi Radio Online. Más cerca de ti. Terrible PC vamos a armar en Vulture Tecnología con esta fuente Thermaltake de 600 watts que podés alimentar lo que quieras. La ponemos en su lugar en este gabinete hermoso Raptor RGB con panel de vidrio. Ponemos la parte trasera del mother y ya ponemos al mother que tiene las memorias Kingston, 16 GB de DDR4 3200 MHz y un procesador AMD 3200G para que juegues lo que tengas ganas y siempre pensando en agrandarla más adelante. En Vulture Tecnología armamos la PC a tu medida. Te esperamos. Hola, soy Mirta Celia, artista visual, y quería invitarte a la segunda jornada de arte y salud mental, el 5 de diciembre de 9 a 19 horas en el TAL de Salud Mental San Luis. Una jornada para celebrar el arte como puente de la salud. La entrada es libre y gratuita. Te espero. Volvimos y lo hacemos con muchas ganas de compartir las mejores canciones. Sube el volumen y sigue poniéndote loco con nosotros. Fin de espacio publicitario aquí en Maxi Radio Online. Más cerca de ti. Bueno, aquí estamos en el segundo bloque con un invitado que está estrenando columna, por así decirlo. ¿Está bien, Héctor? Aquí me encuentro a gusto. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de cine. A Héctor lo conozco hace mucho tiempo y no es que siempre hablamos de cine, en general hablamos de arte y de otras cosas de la vida, pero el cine siempre está, ¿no? Absolutamente. Hemos visto una película para traer hoy, para quienes están siguiendo el programa Punto de Encuentro, una película muy extraña, ¿no? Desde su concepción tecnológica, si se quiere, hasta la propuesta en general ya es bastante particular. Estamos hablando de una película que se llama El Arca Rusa. Es una película que, si se quiere, ha estado fuera de lo que es un circuito comercial habitual. Sabemos que el circuito comercial en el tema de películas tiene que ver mucho con la distribución, ¿sí? Y generalmente las grandes empresas, los grandes monstruos
de Hollywood son los que tienen los medios para hacer una distribución comercial. Entonces todo lo que queda por fuera es muy difícil que tenga la misma llegada, ¿no? ¿Por qué el Arca Rusa? El sábado pasado la vimos en casa, preparando el programa. Pero la curiosidad, y quizás para empezar a hablar y escucharte un poco, Héctor, ¿por qué el Arca Rusa? Porque del cine ruso, al menos yo conozco muy poco. He conocido alguna obra de Tarkovsky, o como vos el otro día decías, El acorazado de Potemkin, que es allá a lo lejos, ¿no? Pero después poco se ha sabido del cine ruso, o al menos, reitero yo, poco he sabido. Sí, pienso que la razón es la que enunciaste recién por la distribución, pasa con otros cines también, con otros directores. De este director yo pude ver 2 películas más, una de ellas es referente a una trilogía que él hizo, que es sobre unas películas sobre Hitler, la otra sobre Stalin y la otra sobre el último emperador japonés, Hirohito, cuando perdió la guerra. El Sol se llama. Esa yo la vi y la verdad que es el momento en que los americanos entran. Muy bárbara la concepción de la película. Y otra que es Fausto, que es una película que a mí en su momento no me gustó, pero sí me perturbó toda la película. ¿Cómo sería coherente pensar en el personaje ese, no? Pero en relación a esta película, que es una película hecha, como vos dijiste, en alta definición y sin editar. Sí. O sea, hay 2 o 3 más que se han hecho en una sola toma, o sea, un plano secuencia en una sola toma. Perdón, Héctor, ahí lo estamos viendo en cámara. Ahí está. El tráiler de la película. Sí. Sí. Ahí va Anastasia. Sí. Esta es la parte, el clima mayor de la película, que es la fiesta. La película empieza y acá está el zar Nicolás con Anastasia, que es reprimida, pero en una forma muy dulce, por una travesura. Este es el personaje, que es un personaje que está llamado como el europeo, que está inspirado en el marqués de Custine, alguien que vivió en Rusia en el principios del siglo XIX, escribió un libro y no habla muy bien de Rusia. No habla muy bien porque dice que es una débil apariencia europea en el espíritu asiático. En la película no queda así, porque él termina aceptando a Rusia como una nación europea. La película en sí es el viaje durante 3 siglos en forma no cronológica de una voz en off, que es la voz del director mismo, Alexander Sokurov, que está muerto y se encuentra con este personaje que también es de otro siglo y pregunta dónde estoy, interactúa por momentos estos dos con la gente de ahí y va pasando por distintos momentos, con el zar Pedro I, obras teatrales de Catalina II. Hay una parte bastante interesante cuando el Shah de Irán va y pide disculpas por el asesinato de un escritor ruso y le pide disculpas a Nicolás I. Bien. Y después un momento que también está el director del museo durante el periodo de Stalin, hablando de las probables restauraciones que habría que hacer, o las restauraciones que habría que hacer. Sí, ahí me das un pie para hablar de algo que es muy notorio en la película, no pasa desapercibido, que es la arquitectura, ¿no? La película fue filmada en el Museo Hermitage, que en su momento fue el Palacio de Invierno de los zares. A principios del siglo XX, eso cambia por la Revolución Rusa y se cierra, tiene varias etapas, hasta que finalmente se conoce hoy como el Museo Hermitage. Tiene 6 edificios, uno de los cuales es el museo del Hermitage, y realmente ahí es donde transcurre toda la acción
de estos 90 minutos. Le aclaramos a la gente que por ahí está escuchando y le interesa, ¿qué es hacer un plano secuencia de 90 minutos? Es poner la cámara, ¿sí?, no cortar una escena por determinado tiempo, ¿sí?, y dejar que la acción transcurra sin ningún tipo de intervención. Eso ya venía el cine tratándolo de hacer, ¿no?, en películas como, recién hablábamos, Set de Mal, toda esa escena al principio de ese auto donde sufre un atentado con una bomba, que tiene que pasar la frontera de México a Estados Unidos, la hizo Orson Welles en el año 48. Ahí ya había un plano secuencia de varios minutos. Después Alfred Hitchcock con La soga, 10 años después, él pretendió hacer una película con ese plano secuencia sin corte, pero lamentablemente las limitaciones tecnológicas se lo impedían, porque no había película que pudiera durar 1 hora y media. Entonces él utilizaba el recurso de alguna columna, un primer plano que oscurecía la pantalla, y ahí él empalmaba el nuevo, por decirlo así, el nuevo rollo de película. Hasta que llega, después también 1917, otra película que intentó hacer un plano secuencia, pero era una película muy compleja, y ahí hubo otros recursos digitales para asemejar el plano secuencia, pero Sokurov lo hizo de cabo a rabo, sin parar, y fueron 90 minutos. Dicen como dato anecdótico que lo intentó 4 veces. Fue filmada en HD, la primera película filmada en HD, y claro, las primeras 3 hubo algún error de filmación, me imagino un actor a destiempo o alguien que se olvidó la letra, ese tipo de cuestiones, y tuvieron que empezar nuevamente la filmación. Se grababa directamente en un disco duro. Estamos hablando del año 2002, ya hace 20 y pico de años, 23 años. Así que la tecnología avanzó muchísimo, si bien ese fue el puntapié inicial tecnológico para hacer un plano secuencia de 90 minutos. Y se usó, fue posible porque se usó un sistema de cámara que sería como cámara quieta, que es como un arnés que se coloca, entonces este equipamiento absorbe todo el movimiento, que uno si filma con un celular rústicamente casero, siempre se ve el movimiento de la mano. Esto no, esto entra uno paseando en ese espacio. Claro, que es puro arte, ¿no? Como recién se veía en el tráiler y en las imágenes que pasábamos de la película, el camarógrafo va con cámara en mano y por una especie de una cuestión de balancines, la cámara no da registro de los pasos. Si uno va con el celular, uno se da cuenta que va filmando mientras camina. Bueno, esta que es la Steadicam, Steadicam, ahí está, gracias. Permitía hacer esto sin que la cámara vaya haciendo los saltos del paso del camarógrafo. Tengo entendido que la Steadicam, como tecnología aplicada al cine, quien la inventó ganó el Oscar tecnológico a una invención que dio muchísimos frutos. Yo recuerdo, y recordarás, Héctor, la película El Resplandor de Stanley Kubrick, esa escena en que el niño va con un triciclo por esos pasillos de hotel. Bueno, ahí tenés un plano secuencia con Steadicam. Fue una de las primeras veces que el cine puso a prueba ese invento tan maravilloso. Así que bueno, desde lo tecnológico y la propuesta que nos brinda este director difícil de pronunciar, Alexander Sokurov, es realmente para apreciarla. Te voy a decir algo, tengo ganas de verla por segunda vez, porque a mí me ocurrió algo al verla, que es, estaba obviamente en su idioma natural, el ruso, y teníamos que verla leyendo con subtítulos. Me perdí de un montón de cosas porque justamente como es un plano secuencia donde no hay corte, la arquitectura no es un fondo más, sino que pasa a ser, no diría un personaje, pero es algo protagónico. Sí, sí. Y todo lo que va relatando este personaje, el europeo,
y con las personas que se encuentran. Ustedes imagínense, si tienen la oportunidad de verla, que de repente está en la Rusia zarista y abre la puerta de un salón y de repente se encuentra con personas vestidas como en el siglo XX, que están visitando no un palacio, sino ya un museo, y las interpela desde otro lado. Me acuerdo que hay una persona que le dice, pero vos crees en Dios. Hay como una discusión religiosa, porque si había una característica que tenía este personaje, el marqués de Justín. Sí, era que era profundamente religioso y lo interpela de cómo podés opinar si no sos católico, de un cuadro religioso, y de ahí salta y vamos a otra época. Yo llegué a escuchar aviones de fondo, no sé si sería la Primera Guerra Mundial o la Revolución Rusa, en fin, hay un montón de cosas que en una segunda mirada, y este ejercicio no es solamente para esta película, hay muchas películas que piden una segunda... Siempre. Es como volver a leer un libro. Correcto. De hecho, el que cambió fue uno. Claro. O sea, ya mira otra cosa, claro. Porque el que cambió fue uno. Claro, claro. Quizás lo que uno se pierde es que conoce poco de la historia rusa. Conoce datos aislados, sabe que hubo una Rusia zarista, sabe que hubo una revolución y que después se instaló el comunismo, sabe que Rusia participó en la Segunda Guerra Mundial y demás. Son datos generales, pero hay un montón de cuestiones, datos, acercamientos a pinturas, a cuadros. Un dato muy curioso, ahora que hablo de cuadros, es que la pinacoteca que tiene el museo hoy en día, el Hermitage, es una de las pinacotecas más completas del mundo, porque Catalina la Grande o Catalina II se encargó en comprar muchas obras de artistas europeos como Renoir, Van Dyck, Rafael y varios otros. Así que un poco de eso también se ve en la película, porque el cuadro, como decía recién el caso de la religión, muchas veces es disparador de este personaje para que hable con los eventuales visitantes del palacio, o desde otro lado también hay visiones muy íntimas, como la que vos nombrabas hoy, del zar Nicolás reprendiendo en una escena familiar a una pequeña Anastasia que estaban por desayunar o por almorzar, y que es algo muy íntimo. Y bastante sensibilidad, me parece, del director de mostrar esa imagen familiar antes del horror que vino después. Claro. Y la última escena, que el narrador se va por una puerta, el europeo se queda porque acepta que es una parte de Europa, a pesar de que en su libro había dicho que no, y se ve a través de una puerta una bruma, como un mar en una bruma, que queda, como que Rusia queda eternamente, flotando eternamente, conservando su cultura. Y me parece que esta película, no solo el aspecto técnico, sino que uno la puede ver por toda esta cuestión, pero el aspecto de la sensibilidad de la película es bastante que llega al alma. Y yo creo que en una segunda visión se puede llegar un poquito más claramente a eso. Seguro, seguro. Vos recién hablaste de cierto contraste o contraposición entre ese mundo de esplendor que mostraba esa vida esplendorosa de los zares, esa arquitectura, esos cuadros, y de repente, por contraposición, cierto horror, ¿no? Que fue la guerra, o la misma revolución rusa, la revolución bolchevique. Hay una escena que yo creo que tiene un carácter simbólico muy, muy fuerte, que es cuando por error el europeo abre una puerta y dice: acá hace frío. Y hay una persona que está como arreglando cajones. Construyendo su ataúd. Que es en el momento cuando los nazis tienen 900 días de asedio sobre la ciudad. Claro. Bueno, ese es el momento en que dicen:
yo muestro, el director dice, yo muestro todo este esplendor, toda esta belleza, toda esta cultura junta, pero también existe esto. Sí, mismo Pedro el Grande castigando a un general o un militar de él. Claro. O sea, pero está todo tratado con la misma la misma intensidad de calidad emocional. No hace pie en que suba ni que baje nada. Es realmente una sensación de estar flotando como va la cámara. Eso para mí es algo más allá de que una linda película. Sí. Algo que no te haya terminado de cerrar o que quizás te hubiera gustado que tuviera la película, que no tuvo. Es difícil de ver, pero yo creo que las cosas son más completas cuando son incompletas, porque dejan la posibilidad de ser, dejan la posibilidad, que en definitiva es lo que somos, posibilidad. Entonces, al verla otra vez significaría la posibilidad de volver de sentir algo que nos pareció pero no sabemos. Claro. Y queda en posibilidad, queda como abierta, no cerrada. Eso a mí me agrada mucho. Aparte, ¿por qué tiene que ser perfecto el arte, no? Bueno, sería una discusión aparte. ¿Qué es el arte? El diccionario lo da como una habilidad, no como un sujeto, como un objeto. Porque yo pienso que el arte no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no se puede medir. Y todo es medible. O sea, puede decir que un libro es una obra de arte porque es un bestseller, un cuadro se vende a 230 millones, y entonces eso es arte. Claro. Yo creo que quien observa, quien trabaja, puede acercarse a una calificación. O sea, una obra de arte se vende en varios millones de dólares. Por eso. Pero en realidad la comunión que hay entre el artista y el espectador está muy fuera de eso. Y por ahí el verdadero sentido del arte está en una experiencia mínima y muy personal. Exactamente. Es algo no medible, claro. Cosa que en este mundo en que vivimos todo es medible, claro. Todo es porque. Claro. Eso a mí me parece como la forma de la verdad, más que en la filosofía. Claro. Te digo esto, ¿a vos qué te pareció que le faltaba a la película? Porque buscando en internet vi algunas críticas y todo el mundo hablaba de lo que venimos charlando, la importancia tecnológica, la impronta y la propuesta del director, muy particular, y que hace que uno la vea como algo excepcional. Pero he visto alguna crítica que decía que por ahí faltaba un guión, una historia, que eran como fotos aisladas y que faltaba por ahí el guión de una película más tradicional. Pero entiendo a dónde va la crítica, pero yo creo que la propuesta es entera en el sentido de que si hay alguna falencia es del quien observa y de quien conoce poco por ahí la historia rusa. Pero en sí yo creo que es un producto completo y una propuesta más que interesante. Se me ocurre por lo que decís que es una forma en que los recuerdos se nos vienen en forma desordenada, no cronológica, claro. O como en un sueño, claro. Se vienen. Yo en la vigilia voy a las cosas, en el sueño me vienen claro. las cosas. Y me parece que está puesta más o menos en ese plano. En esos términos, sin entrar claro. en una fantasía y casi más en la imaginación. La imaginación que uno puede decir que antes de llegar a la mente se detiene en la imaginación. Claro. Sí, hay un contenido alegórico, ya de que el personaje, el europeo, hable con el director y el director esté desconociendo dónde está confundido, hay como una fiesta del siglo XIX, una cosa así. En fin, la película ya empieza desacomodando al espectador, como diciendo, ¿qué está pasando acá? Y la mirada del director es la mirada del espectador. Eso que Hitchcock también puso en práctica en La ventana indiscreta. Claro, uno aparece ahí como aparece el director.
dónde es, qué es, cómo es, y uno aparece igual. Eso me parece que está más en el plano de lo sensible que de lo técnico. Es así. Sin esa técnica sería imposible expresar. Claro. Pero es como quien tiene un pincel y es capaz de desarrollar algo. Correcto. Y yo con el mismo pincel, el misma pintura, no. Bien, sí, sí. Creo que es la condición del humano, crear. Correcto. Bueno, Héctor, podríamos seguir charlando de cine un montón más. Vamos por los pochoclos. Vamos por los pochoclos, claro, el intermezzo, ¿no? Como se decía antes. Pero bueno, me parece que por lo menos si hay algún fanático del cine, un cine, claro, sugerencia, tiene acá como el preámbulo para buscarla en algún streaming, en internet y verla. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido. A ustedes por la invitación. Y bueno, en cualquier otro momento tenés las puertas abiertas para presentar otra película y charlar. Sí, yo creo que en el encuentro está la posibilidad. Me parece bárbaro. Bueno, Héctor, muchas gracias. A ustedes, gracias, Gabriel. Bueno, vamos con la tanda publicitaria. Los sonidos más encantadores del mundo se mezclan para encender una pasión hacia los 4 puntos cardinales. www.maxiradio.com.ar. Terrible PC vamos a armar en Vulture Tecnología con esta fuente Thermaltake de 600 watts que podés alimentar lo que quieras. La ponemos en su lugar en este gabinete hermoso Raptor RGB con panel de vidrio. Ponemos la parte trasera del Mother y ya ponemos al Mother que tiene las memorias Kingston, 16 GB de DDR4 3200 MHz y un procesador AMD 3200G para que juegues lo que tengas ganas. Y siempre pensando en agrandarla más adelante. En Vulture Tecnología armamos la PC a tu medida. Te esperamos. Hola, soy Mirta Celia, artista visual, y quería invitarte a la segunda jornada de arte y salud mental, el 5 de diciembre de 9 a 19 horas en el Tal de Salud Mental San Luis. Una jornada para celebrar el arte como puente de la salud. La entrada es libre y gratuita. Te espero. Se pierde en la pluma, parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas.
Volvimos y lo hacemos con muchas ganas de compartir las mejores canciones. Sube el volumen y sigue poniéndote loco con nosotros. Fin de espacio publicitario aquí en Maxi Radio Online. Más cerca de ti.